Con Marcelo Capello, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un abrazo. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. Un gusto hablar con vos, Bien. como siempre. Marcelo, la política está complicadísima, pero la economía no se queda atrás. Danos una referencia de cómo es tu visión en este momento. Bueno, ocurre que es una economía que siempre en los años con elecciones empieza a primar la incertidumbre. Es una economía tradicionalmente que funciona con mucha incertidumbre. Eso se acentúa cuando se acercan las elecciones. Ya sabemos que ahora tenemos un gobierno con una política económica un tanto rara porque hay un ministro de Economía que en lo fiscal está haciendo bastante bien los deberes desde octubre hasta junio. Los datos que se conocieron de junio fiscales son bastante buenos en el sentido de que el déficit es mucho menor a lo esperado para el primer semestre. Pero por otro lado, el ala política del gobierno y sobre todo el ala que responde a la vicepresidenta tiene un discurso y una forma de ver la economía que genera mucha incertidumbre y además presiona al ministro y a todo el gobierno para que aumente el gasto antes de las elecciones y quizás después también. Y se sabe que esa ala política tiene mucho poder. Entonces, a pesar de esa buena letra del gobierno, esa incertidumbre que existe respecto de los meses previos a las elecciones y posteriores a las elecciones, cuando ya las anclas que están tratando de mantener para la inflación, algunas de ellas deban levantar, termina generando que, por ejemplo, el dólar blue suba y ya pasó los 180 pesos. También algunos de los otros dólares contados con liquidación o dólar del mercado de valores también han subido. Y tiene que ver con esta historia que te comentaba de las dos caras del gobierno, una más prolija, otra más politizada, más gastadora y que genera incertidumbre. Porque los mercados y la gente, porque en Argentina la gente común ahorra en dólares, empiezan a desconfiar y a comprar dólares con el peso que sobra, y los que manejan mucho dinero también a pasarse el dólar, por las dudas ocurra algún cimbronazo después de las elecciones. Es difícil que funcione bien la economía, Rubén, así. Es como si tuvieras un comercio con dos empleados, uno que atiende muy bien a la gente y otro que lo atiende muy mal. El esfuerzo ese que atiende muy bien va a ser en vano porque la gente va a dejar de ir a ese comercio por el otro, la otra persona que los atiende mal. Y eso es lo que está ocurriendo con la economía en gran medida en Argentina en estos meses. Bueno, has empleado una palabra que me parece justa para ampliarla un poco, si te parece bien, que es la palabra incertidumbre. Entonces pienso en lo siguiente, Marcelo, si durante décadas un país se dedica a gastar más de lo que recauda, supliendo la diferencia con emisión monetaria o endeudándose o vendiendo bienes del Estado, es indiscutible que a la larga va a pagar la factura de ese tema. Y yo no sé hasta dónde ahí genera incertidumbre la actitud de un Estado que está gastando más de lo que corresponde o es una idea final de que a la larga siempre va a pagar la factura con inflación. No sé si yo soy claro como lo estoy preguntando, Marcelo. Sí, el Estado, especialmente el año pasado, aunque este año también, está gastando mucho más que los recursos que tiene, solo que este año el déficit es menor al del año pasado, pero se espera que sea mayor en el segundo semestre por los motivos que antes decía. Este año no se lo está financiando el déficit tanto con emisión monetaria como el año pasado, donde se había emitido muchísimo dinero. Pero este año, ¿cómo se está financiando el déficit del Estado Nacional? Con emisión de deuda, deuda en pesos, y pagar tasa de interés. Deuda en pesos del Tesoro y deuda del Banco Central con los bancos comerciales que le compran la IVA. Entonces, la deuda está subiendo mucho. Solo que es deuda local en pesos, pero es deuda en definitiva. Y bueno, en Argentina sabemos que ese déficit y ese endeudamiento, a la larga, como bien decías, se traduce en o en inflación o en altísimo endeudamiento. Y si es altísimo endeudamiento, en algún momento
explota, entonces no se lo puede pagar, hay que licuarlo. Como el endeudamiento en pesos, hay que licuarlo subiendo el tipo de cambio para que se licúe en dólares. Los agentes económicos en Argentina tienen ya mucho entrenamiento, debemos ser los más entrenados del mundo. Entonces decimos, bueno, esto aparentemente va a pasar lo mismo que siempre pasó. Y nos adelantamos. Y ocurre lo que comentábamos de lo que pasa en el dólar blue, también con los precios, que siguen subiendo un poco por arriba de lo que el gobierno creía que iba a ser la inflación a esta altura del año, porque están usando, para mantener la inflación más baja, están usando el dólar oficial, por supuesto, está aumentando desde marzo muy por debajo que la inflación, y se empieza a atrasar. Están usando también controles de precios, están usando también precios máximos, están usando tarifas que no suben a la par de la inflación. Y sabemos también que esas cosas un tiempo duran, pueden dar algún resultado, pero después hay que actualizarlas. Y también se empieza a apostar en los mercados de que eso va a ocurrir en algún momento y se adelantan, como antes te decía. Es una economía que se está posicionando para las elecciones. Eso es lo que está ocurriendo. Claro. Ahora, una pregunta porque por lo menos yo veo que en la gente hay dudas con respecto a esto. Muchos dicen, bueno, si yo emito hoy, mañana tengo inflación instalada. Y otros dicen, no, la inflación va a venir dentro de 6 meses. Hoy sale la noticia en los diarios, por lo que yo leí, de que el Tesoro ordenó emitir 50.000 millones de pesos para enviarle al gobierno. Esa emisión de hoy, ¿cuándo se va a trasuntar en inflación en la Argentina? Se espera sobre todo ahora hasta noviembre, diciembre, mucho más que en el primer semestre. No necesariamente esa mayor emisión impacta rápido en la inflación. Inclusive buena parte de la inflación de este año es por toda la emisión del año pasado. Porque también hay que ver qué pasa con la emisión, qué pasa con el aumento de salarios, qué pasa con el aumento del dólar oficial. Como ahora el gobierno está pisando el dólar oficial y tiene cómo pisarlo unos meses más, ha sumado algunos dólares en los primeros meses del año gracias a los precios del agro, en definitiva gracias al campo y sus exportaciones, ha acumulado 3.000 millones de dólares más de libre disponibilidad y va a ir usando eso para controlar el dólar oficial. Por eso la emisión que puede haber ahora en el segundo semestre no va a impactar rápido en los precios, hasta es posible que tengamos algún mes con inflación menor al 3% en julio o en agosto, algún mes antes de las elecciones. Pero el dólar se va a ir atrasando, a su vez se van atrasando esos precios que tienen precios máximos, y en algún momento eso va a haber que ajustar, ya sea que el gobierno ajuste el dólar oficial, supongamos en enero o febrero, no creo que lo hagan en diciembre. Tampoco yo esperaría que, en principio, no esperaría que el gobierno acuda a una devaluación del peso un porcentaje muy alto, sino quizás a un tirón como para ganar tiempo para después las elecciones del 2023. Después hay que ver si la alcanza, por supuesto. Después también a las empresas con precios máximos las autorizarán en diciembre, en enero a subir un poco los precios, porque si no, cuando ya no exista rentabilidad en esos productos, van a empezar a escasear, no los vamos a encontrar en el supermercado, como de hecho ya suele ocurrir con alguno de ellos. Entonces una economía que tiene un plan de corto plazo para llegar a las elecciones, pero con agentes económicos muy entrenados para darse cuenta que eso no va a ser suficiente y que después de las elecciones van a venir algunos ajustes y que por ende hay que tomar decisiones pensando en lo que va a venir después, no lo que puede pasar ahora. Y con la emisión de dinero pasa lo mismo. Los mercados permanentemente se va controlando, se va estudiando, analizando qué pasa con la emisión del Banco Central. Pero por otro lado se dan cuenta que el dólar está anclado, lo tiene anclado el gobierno, y que no va a ir tan rápido la inflación, la emisión actual. Quizás se vaya a ver en la emisión del año que viene, cuando suba un poco más rápido el dólar oficial, que lo actualicen después de atrasarlo durante estos meses antes de las elecciones. Entonces hay tiempos en la economía. Lo que sí es seguro es que si hay mucho déficit y hay mucha emisión, en algún momento esa inflación va a aparecer. Eso sí es seguro. Pero no es seguro cuando se va a cristalizar la inflación en su total dimensión. Algunos analistas están comenzando a acusar a este gobierno de tener un sesgo
anti-exportador. ¿Es tan así? En el discurso del ministro de Producción y de Economía muchas veces se han referido a la importancia de exportar y de ser competitivo. En los hechos no se ve una actitud en ese sentido. Empezar a trazar el dólar, suspender exportaciones de algunos productos, como pasó con la carne, las retenciones a las exportaciones altas, y donde hay opiniones como de la vicepresidenta en estos días, dando a entender de que todavía deberían ser un poco más altas. Eso genera un sesgo antiexportador, que lo ha tenido Argentina tradicionalmente, en mayor o menor medida. Y es uno de los lastres, una de las cosas que hay que cambiar, Rubén, a futuro, porque si Argentina no exporta mucho más, y no solo agro, sino industria, servicios modernos, si no exporta mucho más, siempre vamos a estar con estas crisis cada tanto porque faltan los dólares. Pero los dólares faltan no porque importamos mucho, porque Argentina no importa mucho. Me refiero a las importaciones. Está bien. Sino que porque exportamos poco y porque hay un sesgo antiexportador que hay que levantar a futuro, así como equilibrar las cuentas de gobierno para que Argentina pueda tener una economía un poco más seria y en crecimiento a mediano y largo plazo. Última pregunta, Marcelo, un minuto. En la época de Néstor Kirchner y Cristina, la Fundación Mediterránea había desarrollado un plan de crecimiento apoyado bastante en el desarrollo de las economías regionales. Me acuerdo que vos hiciste una excelente exposición hace de esto con más de 10 años. ¿Siguen pensando lo mismo al respecto? Seguimos pensando en que la economía, como recién te decía, tiene que ser exportadora, tiene que exportar mucho más. ¿Y dónde Argentina puede exportar mucho más? Y el agro, las economías regionales, la agroindustria, las economías regionales, pero también los servicios modernos, por ejemplo, en todo lo que es TICs, software, tenemos ventajas y ahí estamos ya exportando y podemos exportar mucho más. Por supuesto que hay que preocuparse por seguir mejorando el sector, especialmente que haya más jóvenes que en el secundario y en la universidad estudien ese tipo de carreras. Ahí se necesita un papel más desarrollista por parte del Estado en ese sentido. Y también el resto de la industria, no solo agroindustria. Uno ve que hay empresas que encuentran su nicho, aunque no son agroindustria. Hay cientos de ejemplos de empresas competitivas que pueden exportar en algunos periodos hasta que ese sesgo antiexportador la saca de mercado. Pero bueno, sí, va a ser muy difícil que exportemos muchos electrónicos, celulares, por ejemplo, porque hay países que tienen mucha más ventaja en ese tipo de productos. Pero sí podemos exportar mucho software, muchas horas de programación, y como decíamos antes, todo ligado a la industria, a lo que tiene base primaria, porque allí tenemos una ventaja, pero hay que transformarla en alimentos de mayor valor agregado para vender mucho más alimentos, no tanto bienes primarios. Y cualquier producto que vos tomes, salvo la soja y algunos pocos más, Argentina, el producto en los cuales tiene ventajas, sin embargo lo comparamos con los principales exportadores del mundo y nos sacan muchos pasos. Ya está bien. Forestación respecto de Chile. Argentina tiene mucho más espacio para la forestación, mucho más espacio. Sin embargo, Chile exporta mucho más. Por ejemplo, Chile con el salmón. En la Patagonia chilena exportan muchísimo salmón. En Argentina solo dependemos del gas, del petróleo. Si no es por el gas, el petróleo o el gasto público, la Patagonia no tiene que hacer. Y así te podría dar cientos de ejemplos. Pero necesitan que el gobierno se dé cuenta que para esto se requiere una política de Estado para exportar. O sea, poner toda la economía pensada para poder exportar mucho más. Eso implica reformas institucionales y económicas. Institucionales también. Muchas gracias, Marcelo. Te mando un gran abrazo. Igualmente para vos, Rubén. Hasta la próxima.